Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy voy a dibujar con un pincel de tinta china, en el cual pues hay que estar muy atentos al resultado porque no se puede borrar. Entonces, cada trazo que haga debe de ser el trazo definitivo y si me equivoco, pues ustedes lo van a ver inmediatamente. Así que, pues, a ver qué tal nos sale. Y pues miren, quisiera aprovechar también, ¿no? Ahorita que estoy haciendo este pequeño dibujo para poderles comentar y compartir un poquito mi experiencia. Y es que yo siempre me había dedicado a la tinta china, digamos, como si fuera pues ya una etapa terminal del dibujo. Es decir, primero hacía mi boceto a lápiz, aunque fuera muy rápido, y después ya con la tinta china lo empezaba a terminar. Pero pues hace algunas semanas se me ocurrió em, pues llenar un pincel, este mismo pincel con el que estoy dibujando ahorita, se me ocurrió llenarlo de tinta china. Es de estos pinceles que son pinceles de acuarela, donde ustedes generalmente pues lo llenan de agua y después lo utilizan como un pincel para acuarela, ¿no? Pero pues a mí se me ocurrió llenarlo de tinta porque he visto pinceles de tinta y quería experimentar y como pues ese día no quería salir a comprarlo, pues lo llené. Total, que como siempre pasa, empecé a dibujar, se me manchaba todo, se me chorreaba la tinta, se me caía, em, de repente me quedaba todo feo mi dibujo y bueno, no le di importancia porque, pues porque se trataba de experimentar. Sin embargo, pasó lo curioso. Fíjense que resulta que después de varias semanas de estar trabajando con este pincel, se me ocurrió, pues, empezar a pintar un cuadro que tenía ahí pendiente. Y lo curioso fue que me di cuenta que mi pintura había cambiado por completo. Resulta que ahora había pasado de este tipo mi pintura es una pintura muy expresiva a mí, porque es lo que me gusta hacer, ¿no? Y siempre había sido una pintura eh, en la cual me encantan las manchas, chorreados, mucha acción dentro de la imagen. Em, pero ahora me di cuenta que el pincel lo sentía de una manera diferente, me di cuenta que los trazos los podía hacer de una manera diferente. Y fue curioso, ¿no? Porque es la primera vez que me pasa el hecho de que yo practico con una técnica específica y el resultado lo veo cuando trato de aplicar una técnica diferente. Em, pues bueno, para no hacer el cuento más largo de lo que ya puede ser, en realidad lo que ocurrió fue que el trabajo de tinta china me había dado, sin darme cuenta, sobre todo trabajar con pincel, me había dado una gran capacidad de de tener más sensibilidad en cuanto a las presiones, porque si bien, ya saben, cuando trabajamos con carboncillo o con lápiz, hay que tener una buena sensibilidad en las manos para aplicar mayor o menor presión y tener un montón de degradados. No es lo mismo cuando se utiliza un pincel porque el pincel es mucho más delicado. Si yo aplico una presión muy tenue, las cerdas se doblan muchísimo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo más cuidado al trabajar y es algo que yo no había practicado por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo necesitaba, la verdad, ¿no? Mi trabajo profesional es un trabajo distinto y no lo había necesitado, pero pues ha sido muy interesante, ¿no? He tenido resultados que me parecen muy agradables últimamente. Eh, Desafortunadamente aquí pues no puedo mostrar como mi trabajo profesional porque pues el trabajo profesional es del cliente y el cliente pues ya sabrá qué hacer con él, si lo quiere promocionar o no, pero bueno. Pero sí, estos bocetos, estos trabajos de sketching que he ido realizando, me han dado un gran sentido no sé, de avance en mi dibujo. Y bueno, pues quisiera aprovechar que estamos aquí con esta ranita para pues también comentarles acerca de eso precisamente, ¿no? Que yo les recomiendo bastante, les recomiendo mucho que si ustedes quieren mejorar con su dibujo, métanse con la tinta china. Que no les dé miedo. Créanme, los primeros trazos, los primeros... se va a oír drástico, pero así es. Los primeros 20 o 30 dibujos van a ser horribles. Pero no pasa nada. Ustedes continúen. Van a ver que de repente, en algún momento, se darán cuenta que su trazo mejora, que su calidad de representación mejora. Y lo curioso
Es que a mí, esta experiencia que he tenido en estos últimos meses de dibujar solo con tinta china, aquí es importante, o sea, llevo varios meses dibujando solo con tinta china, el lápiz lo he utilizado realmente muy poco, pero me he dedicado solamente a la tinta china y creo que me siento muy a gusto con resultados. No solamente he mejorado mi calidad, no solamente he mejorado mi seguridad en los trazos, también he mejorado bastante en cuanto a mi disciplina de trabajo. Y yo creo que tiene que ver por el hecho de que pues eh, un, eh, un dibujo a tinta china requiere de mayor atención. No se puede dibujar, no se puede dibujar si tu material está sucio, no se puede dibujar atrás de una hoja donde ya has dibujado si es muy delgada, tienes que tener cierta inclinación en el papel, tienes que tener en la mesa ciertos materiales, ¿no? Para poder limpiar tu pincel o para poder rellenarlo. Y a mí eso me ha dado más disciplina también. Y la verdad es que, aunque yo llevo prácticamente 20 años dedicándome de manera profesional al dibujo, aunque pues he dibujado toda mi vida, em, pues uno siempre tiene mucho que aprender de todos lados, ¿no? Y aunque la tinta china es algo que yo había trabajado por muchos años cuando hacía cómics y cuando hacía historietas, el hecho de haberme aventado este pequeño reto de pasarme varios meses solo con tinta china y solo con un pincel, eh, pues me ha hecho ver el dibujo de una manera diferente. Bueno, eh, ¿ustedes qué piensan? ¿Alguien de ustedes ha tenido una experiencia similar? ¿Alguien de ustedes le gusta también la tinta china? ¿O cuál es su técnica favorita? ¿Qué es lo que más les gusta dibujar? Me gustaría muchísimo poder saber eso de ustedes. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra ranita con muchos difuminados también, ahí haciendo un poquito de, difuminados no, perdón, con algunos degradados, haciendo un poquito de trampa en ocasiones, pero el resultado creo que está bastante bien para hacer un pequeño sketch. Y nos vemos, que estén muy bien.